Maduro se sigue robando el oro de los venezolanos. Un informe de Transparencia Venezuela en el Exilio documentó que tan solo en el año 2013, el régimen de Nicolás Maduro recibió 2.177 millones de dólares por la producción de entre 45 y 54 toneladas de oro. ¡Atención! Mientras miles de familias huyen del hambre, la dictadura de Maduro se enriquece robando el oro que pertenece al pueblo. Convirtieron el sudor y la esperanza de los venezolanos en lingotes manchados de miseria y dolor. La historia completa a continuación. Este oro es extraído de manera ilegal en las minas clandestinas al sur de Venezuela. Esto forma parte de las rentas ilícitas que la élite del chavismo ha tenido que buscar debido a que las sanciones impiden que se financien por medio de la renta petrolera. En el sur de Venezuela, el oro se extrae a punta de crimen y corrupción, bajo el control de mafias armadas apadrinadas por el régimen. Mientras el pueblo pasa hambre, los jerarcas del chavismo se llenan de oro robado, traficando la riqueza nacional como si fuera suya. Para que se hagan una idea de la magnitud del saqueo, de estos 2.177 millones de dólares que el chavismo obtuvo por la venta del oro, solo el 14% fueron a parar a las cuentas del Estado como ingresos fiscales o pagos al Banco Central de Venezuela. El 66% de estos recursos se quedan en manos de las empresas de alianzas estratégicas que también son propiedad de la élite chavista. El 20% restante se queda como renta de los grupos criminales. El chavismo, aparte de todo, vendió más de 2 millones de dólares en oro, pero al pueblo solo le dejaron las migajas. La mayor parte de ese dinero desapareció en los bolsillos de una élite podrida, que juega a revolucionarios mientras vive como millonarios. Se robaron el oro, se robaron el país y todavía tienen la cara de decir que lo hacen por el pueblo. Para finales de 2024, Transparencia Venezuela identificó al menos 72 de estas empresas que forman parte de alianzas estratégicas para vender el oro venezolano. En su mayoría, los dueños de estas empresas son militares venezolanos y políticos ligados al PSUV. Transparencia Venezuela también calculó que para el 2024, el chavismo recibió alrededor de 5.667 millones de dólares por producir 67.3 toneladas de oro. Solo unas pocas empresas controlan la venta del oro en Venezuela, y lo más escandaloso es que los dueños de esas empresas son militares del régimen. Ellos se enriquecen con el saqueo de nuestros recursos naturales, mientras el pueblo sigue siendo ignorado y arrastrado por la crisis. Es un círculo de corrupción y poder donde los únicos ganadores son los mismos de siempre, los que se visten de uniforme y roban en nombre de la patria. Adicionalmente, la mayoría de las empresas que operan en la zona lo hacen poniendo en riesgo la seguridad de los empleados. El informe también documenta un total de 27 muertos y 41 heridos en 8 hechos de seguridad ocurridos en las minas clandestinas al sur del país, 1 en el estado Amazonas y 7 en el estado Bolívar. En el saqueo, la violencia no se limita al robo, ya se han presentado muertos. Las mafias armadas y militares involucrados en la venta ilegal del oro han dejado un rastro sangriento, donde la avaricia se traduce en vidas truncadas. Mientras el régimen y sus compinches se llenan los bolsillos con la riqueza robada, el costo humano es incalculable y la sangre del pueblo denuncia la crueldad del saqueo. El saqueo con el oro al sur del país solo demuestra una sola cosa: al chavismo no le importan los venezolanos. Si no se inicia una transición a la democracia en Venezuela, el chavismo seguirá saqueando nuestros recursos naturales. Y así como ha ocurrido con los miles de millones de dólares que ha producido el negocio del oro en Venezuela, este dinero no va a ir a parar para mejorar la educación, los hospitales, las pensiones, los salarios o el servicio eléctrico. Va a ir a parar a los bolsillos de los jerarcas del PSUV. Al chavismo no le importan los venezolanos. Para ellos el país es simplemente una máquina de saqueo. Mientras se llenan los bolsillos con el robo descarado de nuestros recursos naturales, ignoran el sufrimiento de un pueblo que ve como su identidad y riqueza se desangran en manos de un régimen corrupto. La indiferencia del chavismo se traduce en políticas de saqueo, donde cada extracción ilegal y cada transacción ilícita no es más que otro golpe a la dignidad y esperanza del pueblo venezolano. Según el diputado Ángel Alvarado, estas 8 toneladas de oro habrían sido sacadas desde el Banco Central de Venezuela en vehículos particulares. El día miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 comienza una operación en la cual en horas de la noche con carros privados, no con blindados, sino carros con camionetas privadas, y personal que no es el personal de seguridad, sin los controles administrativos, contables, sin el CENIAT, sin la seguridad interna del banco, pues se extraen por lo menos 8 toneladas de oro. En 2024, el diputado Ángel Alvarado denunció el robo descarado de 8 toneladas de oro, que fue sustraído del Banco de Venezuela.
Este acto criminal expone la corrupción extrema que desangra el patrimonio del país, mientras el régimen sigue negociando con la riqueza nacional sin ningún pudor. La audacia de estos saqueadores simboliza la indiferencia del chavismo, que se atreve a borrar los derechos de un pueblo que lucha por sobrevivir, priorizando el lucro ilícito por sobre la vida y la dignidad de los venezolanos. Que en este momento tienen un destino completamente desconocido. Aunque el diputado Alvarado no quiso dar los nombres de los testigos, aseguró que la información se filtró por los mismos empleados profesionales del Banco Central de Venezuela, quienes se han opuesto desde hace mucho tiempo a las políticas violatorias del régimen de Nicolás Maduro. Desde una persona que puede ser de personal de limpieza hasta altos rangos de personas que les duele lo que está pasando en Venezuela. Culpó al régimen sin ninguna duda. El saqueo no es obra de desatinos individuales, sino de una maquinaria corrupta que utiliza su poder para robar el futuro del país. Mientras se disfrazan de defensores del pueblo, los compiches del chavismo se llenan los bolsillos con nuestro oro, dejando a la nación en la miseria. Cada decisión, cada operación clandestina refuerza un sistema que prioriza el lucro ilícito por sobre la vida y dignidad de los venezolanos. Que tienen conocimiento de esta situación, y bueno, es así como en una colaboración basada en el artículo 333, en cuanto que todos los venezolanos investidos en una autoridad tienen el deber de restaurar orden constitucional, es como se está evitando que se siga la usurpación por un lado y se siga este saqueo que se está haciendo a los bienes patrimoniales de la República. Los ciudadanos también han reaccionado a lo que han denominado un desfalco a la nación. Me parece extra mal porque eso es de los venezolanos, eso es para que no se lo roben así en la cara de uno. Es un desfalco a la nación. El saqueo sistemático del oro y otros recursos naturales por parte del régimen constituye un atentado contra el futuro de los venezolanos. Mientras los compiches del chavismo se llenan los bolsillos a costa del sudor y la sangre del pueblo, la nación entera paga un precio altísimo. Este robo descarado que se vale de mecanismos ilegítimos y operaciones clandestinas es la prueba palpable de una política de corrupción y abuso que margina y abandona a la sociedad. Cada tonelada sustraída es una herida abierta en la dignidad y el patrimonio del país. Un recordatorio amargo de cómo el régimen ha convertido el poder en una herramienta para el saqueo y el despojo sistemático de lo que debería ser de todos los venezolanos. El régimen chavista desfalca a Venezuela. Oro robado, futuro perdido. En un nuevo escándalo de corrupción, el régimen de Nicolás Maduro ha perpetrado un desfalco monumental al país, saqueando toneladas de oro que deberían ser del pueblo venezolano. Según denuncias recientes, más de 8 toneladas de oro fueron extraídas ilegalmente del Banco de Venezuela, un robo organizado y dirigido por los mismos responsables del desastre económico. Este saqueo sistemático no solo empobrece al país, sino que demuestra el verdadero rostro de un régimen que, lejos de velar por el bienestar del pueblo, se dedica a enriquecerse con los recursos naturales del país. Mientras millones de venezolanos luchan por sobrevivir, el chavismo continúa su danza de corrupción, con las manos manchadas de oro y el futuro de la nación destruido. El robo de oro es solo una pieza de un engranaje mucho más grande de corrupción que ha dejado a Venezuela sumida en una crisis humanitaria sin precedentes. Las élites del régimen, con el apoyo de mafias militares, se benefician de este saqueo mientras la nación se desangra. La impunidad con la que operan es escandalosa, como si el país fuera su propiedad privada, un botín al que pueden acceder sin consecuencias. Este desfalco no es solo una violación económica, es una traición al pueblo venezolano, que sigue sufriendo las consecuencias de una dictadura que se niega a ceder. La avaricia de Maduro y su círculo cercano no tiene límites, y mientras ellos se enriquecen con el oro de la patria, el pueblo se ve obligado a sobrevivir en medio de la escasez, la pobreza y la desesperanza. Si te gustó este contenido, comenta y comparte y no olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Venezuela está en juego.